viene a ser un examen complementario, pues ideal para el gastroenterólogo, así como lo es, digamos, hoy en día ya la ecografía abdominal para muchas especialidades, ¿no? Como por ejemplo, bueno, lo ideal es que lo haga un imagenólogo especialista, ¿no? Pero la tendencia a nivel mundial hoy en día es que varias especialidades como ginecología, por ejemplo, medicina interna, medicina familiar o emergenciología, están empezando a utilizar lo que es la ecografía, ¿no? Hablando de un método complementario extra, ¿no? Que también se complementa dentro de la evaluación del paciente con patología de enfermedad abdominal, ¿ya? En este caso vamos a hablar de lo que es la endoscopía del tubo digestivo, ¿ya? Ustedes como futuros médicos generales, ¿no? No van a ser especialistas todavía de nada, ¿no? Tienen que terminar primero la carrera, avanzar el internado, titularse, sacar matrículas y demás. De ahí ya posteriormente, ¿no? Postular un examen y ver qué les gusta. Entonces, por ende, ahora ustedes tienen esa obligación, por lo menos que conozcan estas pruebas diagnósticas, saber sus indicaciones y contraindicaciones, por lo menos que es el propósito del tema, ¿ya? El endoscopio, pues como vemos aquí en la imagen, es un aparato bastante complejo, está formado por tres partes principales, una unidad de control, que es este cabezal que están viendo aquí, la parte más ancha en la foto, la caña cuerpo, que es la parte larga, ¿no? Que es una forma tubular, y la parte distal o la parte más distal del equipo, que es el extremo distal flexible, se llama. En esta unidad de control, ¿no? Dependiendo del tipo de endoscopio, porque hay dos tipos que manejamos hoy en día, ¿no? Unos menos que otros. Esta es la imagen de un fibroendoscopio, ¿ya? Y más adelantito vamos a ver la imagen de un videoendoscopio, que es lo que generalmente usamos la mayoría de los gastroenterólogos, ¿ya? Entonces, en esta unidad de control tenemos se ve el ocular, ¿ya? Que en el esquema vamos a ver mejor el ocular, que viene aquí como un lente muy parecido a que tenemos en nuestros microscopios, ¿no ve? Que han hecho en prácticas de histología, supongo. Los controles de flexiones son estas dos rueditas, ¿ya? Que direccionan la punta hacia arriba, abajo, derecha, izquierda. Aquí, entrada de canal de biopsias, ven esta pequeña tapita que estamos mostrando aquí, ¿no? Por debajo, ¿ya? Esta es una entrada en canal de biopsia y después tenemos botones de aspiración e insuflado. Nosotros cuando hacemos endoscopía metemos aire, ¿verdad? Distendemos el estómago, es una cavidad virtual porque está colapsada así, es igual que la vagina, ¿no? Que una vez que entra aire o contenido, pues recién se vuelve una cavidad real, ¿no? Por eso es una cavidad virtual. Entonces nosotros metemos aire para revisar mejor todas las partes del estómago, ¿ya? Después, todo este equipo está unido por este extremo, no se ve bien, vamos a ver mejor después en una imagen, a una fuente de luz, ¿ya? A una fuente de luz e insuflación de aire y agua, ¿ya? Ahora sí, ya. Este vemos el esquema del fibroendoscopio, lo que les estaba hablando, ¿no? Este es el lenticular, ¿no? Muy similar a lo que tenemos en nuestros microscopios, ¿no ve? El botón de aspiración que es superior, botón de insuflación. A través de este botoncito nosotros metemos el aire que les comento. También inyectamos agua, un chisguete de agua para lavar el lente que está en el extremo distal del endoscopio, ¿ya? Aquí, en la parte más inferior del centro de mando, está el canal de biopsia. El canal de biopsia, a través del cual metemos varios instrumentos que sirven, como bien dice, para tomar biopsias, ¿ya? Y también para hacer diferentes procedimientos terapéuticos. Los mandos direccionales, ¿no? El superior más grande, que se dirige la punta arriba-abajo, como ves el esquema, y la rueda más chiquita, a izquierda y derecha, como vemos en este esquema, ¿no? Y este es el cable de conexión a la fuente de luz, ¿ya? Tiene una flexibilidad, ¿no? Dependiendo de las necesidades del equipo, esa flexibilidad se refiere a la punta distal, ¿no? Como se es flexible, antes eran rígidas, ¿no? En las endoscopías, cuando yo era estudiante de medicina, me acuerdo alguna vez, creo que viste en el Hospital Obrero, se les hacía de posición sentada al paciente tal como estamos ahorita o yo,
y al paciente se le introducía, ¿no? El endoscopio como si fuera un tragasables. No era flexible, era rígido, ¿no? La punta no se podía mover en cuatro direcciones, etc. Hoy en día, como todo, una vez se modernizan, los equipos son más flexibles, ¿ya? No son rígidos, da mayor comodidad para la exploración, ¿no? Principalmente para el explorador, ¿no? Todavía un poquito incómodo para el paciente, pero eso se subsana con el uso de sedación, ¿ya? Hola, alguien está con el micrófono encendido, bueno, apáguenlo, por favor. Ya, gracias. Bueno, el objetivo, ¿no? En la parte inferior tenemos aquí, en la punta del endoscopio, tenemos el objetivo que es el lente distal, que es el que se va a encargar de captar las imágenes, ¿ya? Luego tenemos el orificio de salida del canal de biopsias. Como ven aquí está saliendo este instrumento que es una pinza de biopsia, a través de las cuales nos permite tomar muestras, ¿no? Después tenemos el canal de insuflación de aire y chorro de agua, que es para lavar el lente, que algunas veces cuando estamos haciendo estudios, pues si hay paciente con hemorragia digestiva, el lente es rapidito, se ensucia de sangre, o una coloscopía a veces con restos fecales, o a veces con moco, etcétera. Entonces, este canalcito está cerca del lente para lavar. Y por último está el canal y lente del haz de luz, ¿no? Que a través del cual, ¿no? Se transmite de la fuente de luz, ¿no? Que es una caja muy parecida a un CPU de una computadora, el cual va a generar luz, pues y va a transmitir a través de todas las fibras ópticas que tiene, ¿no? Hacia el extremo distal, ¿ya? El canal de aspiración sirve para, obviamente, para aspirar secreciones, pero y para introducir instrumentos, ¿no? Y la imagen se transmite, dependiendo del equipo, a través de fibra óptica, ¿no? Mediante un lente que va a captar las imágenes como si fueran las imágenes reflectivas de la pared, ¿no? Los haces de luz que vuelven hacia el endoscopio, o a través de un chip electrónico que son los equipos más modernos, que son los videoendoscopios. En la punta tiene un chip, ¿no? En todos los equipos que es capaz de captar las imágenes y procesarlas, ¿no? Aquí, bueno, estamos viendo como alguna vez he trabajado yo con este equipo, que es un fibroendoscopio, ¿ya? O de fibra óptica que se llama. Como ven, aquí está la paciente, está echada de costado izquierdo. No sé si algunos de ustedes la han hecho alguna vez endoscopía y ya conocen el procedimiento. Algunos se acordarán, otros no, porque les han debido poner sedación, ¿ya? Se hace el paciente de esta posición, echado de costado izquierdo. Fíjense la flexibilidad que tiene, está haciendo una curva el equipo, ¿no? Pese a que es un fibroendoscopio, es flexible, como les decía antes, era bastante rígido, ¿ya? Entonces, esta doctorita, pues, está haciendo una endoscopia digestiva alta con un fibroendoscopio porque tiene un lente ocular, ¿ya? Su haz de visión es chiquitito, fíjese, 2 a 3 milímetros, tiene hasta 40.000 fibras finas de vidrio. Estas fibras son más delgadas que nuestros cabellos, por si acaso, ¿ya? Y, pues, y estas fibras funcionan como espejos, por eso que la luz se transmite con múltiples reflexiones, ¿no? Y la imagen se transmite cuando las fibras están en posición paralela en ambos extremos, es decir, la punta tiene que estar recta, ¿no? No tiene que estar doblada, por ejemplo, así, ¿no? Para que capte bien la imagen. Este es un videoendoscopio, ¿no? Este es el con el que manejamos actualmente, ¿no? Yo tengo un equipo de videoendoscopía, tiene todo lo mismo que el anterior, que fibroscopio, el centro de mando, las ruedas, canal de insuflación, de aspiración, la caña o el endoscopio, el extremo distal flexible. En este caso, como les decía, en la punta tiene un chip, ¿no? Que se llama CDD, que es capaz de captar la imagen y transformar esa imagen en una señal eléctrica que va a ir a un procesador. Este procesador va a convertir esa información o ese impulso eléctrico en imagen que nos va a mostrar en una pantalla. Y hay una necesidad de estar colocando el ojito como han visto en la anterior imagen, ¿no? Velo en el extremo principal o superior. Entonces, en este caso es meter el aparato y la imagen nos va a aparecer en una pantalla, ¿no? Mecánicamente, como les digo, es igual que el fibroendoscopio, tiene este chip CDD en la punta que es capaz de, ¿no? captar captar hasta 100.000 fotocélulas, ¿no? Que posteriormente se convierten en píxeles, ¿ya? Y responde solamente a la luz, ¿no? A la luz que emite este equipo, ¿no? Y también a la oscuridad de las cavidades. Pero principalmente, obviamente responde más al estímulo de la luz que nosotros introducimos. Es nuevamente la imagen de un fibroendoscopio, ¿no?
Entonces, a través de estas rueditas que hemos dicho, movemos el extremo distal. Aquí estamos viendo, está en up, se dice, ¿no? Como está en inglés, está hacia arriba, ¿ya? Fíjense, aquí está el fibroendoscopio conectado, este es el cable, ¿no? Que conecta la fuente de luz. Y aquí ven, ¿no? El extremo distal está emitiendo un haz de luz, ¿no? Así medio triangular, si se dan cuenta, ¿no? Y fíjense, es lo más potente, ¿ya? Y la punta está doblada, ¿no? Está flexionada, ¿ya? Los canales de instrumentos o canal de biopsia tienen un diámetro de hasta 3 milímetros de diámetro, fíjense, es chiquito, ¿no? El tamaño de un lunar si quieren, el tamaño de, o sea, ¿no? Empieza aquí, ¿no ven? En el extremo principal y termina obviamente en la punta del endoscopio, ¿no? Sé que tiene un canal, un huequito, ¿no? Corre en toda la caña del endoscopio y a través del cual, fíjense arribita, ¿no? Por ahí se ha empezado a introducir la pinza de biopsia, que este es el extremo para maniobrar la pinza, ¿no? Este aparatito se empuja, se jala para que se abra y se cierren estas valvas de la pinza, ¿no? Permite el paso de finos accesorios como esta pinza de biopsia, también otros instrumentos como pinzas o cepillos de citología, o son cepillitos, ¿no? Bien parecidos a los cepillos que usamos para limpiar nuestro inodoro, ¿no? Pero del tamaño para este endoscopio es milimétrico, chiquito, ¿ya? Agujas para hacer tratamientos, escleroterapias y haces de polipectomía. Más adelante les voy a mostrar cómo se ve una polipectomía. Después, bueno, aparte de que nos permite tomar biopsias, ese canal nos permite también hacer tratamientos como extraer cuerpos extraños. Eh, lo más raro, digamos, que habíamos sacado, ¿qué cosa habrá sido? Pues, no sé, eh, bueno, lo más habitual son huesos de pollo, huesos de pescado no se ven porque son delgados y se hunden y se pierden. Huesos de pollo, a veces huesos de res o con pedazos de carne que se obstruyen en el esófago. Obviamente lo más grave y peligroso en la edad pediátrica es la ingesta de las pilas botón, ¿no? O canicas, etcétera, ¿no? O sea que tener bastante cuidado con los niños. Nos permite también ese tratamiento para extraer pólipos, que son lesiones bien parecidas a estas. Estos son pólipos, pero así se puede ver a veces un pólipo, que son lesiones preneoplásticas, ¿no? Y lo mejor es quitarlas para evitar un cáncer, ¿no? Entonces, hacemos también infiltración de lesiones sangrantes y en este caso las imágenes que vemos en el dibujo, en el esquema y en la foto endoscópica, tratar varices esofágicas en los pacientes con cirrosis. Relativamente sencillo, pero obviamente requiere de experiencia para hacer esto. El esquema, fíjense, aquí está el endoscopio, esta imagen negra, y en la punta tiene este dispositivo, ¿ya? Que se llama capuchón, y alrededor del capuchón, fíjense, estas bandas azules son ligas, ¿no? Nosotros lo que hacemos, pues, es aspirar, ¿no? Aspirar con bastante potencia las venas, las hinchadas, que son las varices, y posteriormente liberamos las liguitas para estrangularlas. Aquí está la primera imagen, aquí se está aspirando, se vuelve así redondita como un honguito, después chin, se dispara la liga, se queda en la base, como estamos viendo en esta imagen, fíjense, ¿no? Parece esto un honguito, esa es la varice que ha sido ligada, porque fíjense, en la base se ha quedado la liga, ¿no? ¿Ya? Y bueno, esa es la forma en la cual se pueden eliminar las varices en los pacientes con cirrosis. La preparación para hacer este tipo de estudios, ¿no? Es el ayuno, es el único que requiere, excepcionalmente, ¿no? En algunos casos, cuando ya se ha hecho un primer intento, por ejemplo, de endoscopía, hay que lavar con una sonda nasogástrica, como estamos viendo aquí, ¿ya? Es una sonda nasogástrica que está metiendo el estómago, porque, digamos, el paciente nos lo han traído por una hemorragia digestiva y el estómago estaba tan lleno de coágulos y no ha dejado ver, digamos, qué es lo que estaba sangrando, una úlcera, un tumor, una varice. Entonces, algunas veces, o digamos, el paciente con una obstrucción del píloro, que se llama síndrome pilórico, ¿no ve? Paciente con muchos vómitos de contenido alimenticio, viene, ¿no? Y pérdida de peso, etcétera, y ante un primer intento vemos retenido bastante alimento, que igual no permite ver la lesión que está obstruyendo el píloro, puede ser una úlcera bien o puede ser un cáncer, ¿no? Entonces, excepcionalmente se hacen lavados, entonces, del estómago por una sonda nasogástrica, ¿ya? Pero en general, en la mayoría de las personas, pues, en primera instancia, ¿no? Lo que hay que hacer es explicar en qué consiste esta prueba. Es una prueba invasiva porque se le va a introducir al interior de su cuerpo en vivo, no es un cadáver, en personas vivas hacemos esto, ¿no? Introducimos estas cámaras, ¿no? Porque son cámaras, ¿no?
en las cavidades para explorar nuestros órganos y muchos le tienen miedo, ¿no? Los digo seguro los que a los o a las que les han hecho endoscopia alguna vez ya saben, ¿no? Que genera mucha ansiedad, mucho temor porque les hablan, ¿no? De que te puede dar cáncer, vienen, ¿no? Con esos cuentos los pacientes, de que a mi compadre le han hecho y le ha aparecido cáncer después, ¿no? De que puede sangrar el estómago, puede perforarse. De que puede sangrar el estómago, puede perforarse, sí, es cierto, son complicaciones que pueden pasar, ¿no? O por varios factores, pero principalmente puede ser por inexperiencia del operador, ¿no? Alguien que está empezando a hacer, ¿no? O algunas condiciones, como por ejemplo el paciente tenga coagulopatía, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar, las complicaciones, las posibles, estar figurando en un documento que se llama consentimiento informado, ¿no? El paciente tiene que firmar, tiene que autorizar de cómo es un procedimiento invasivo y conocer las posibles complicaciones. Felizmente, es bien raras las complicaciones, ¿no? De endoscopía, como les digo, la perforación, hemorragia, y alguna que otra vez infección, etcétera, ¿no? Pero felizmente es muy, muy, muy rara, muy excepcionalmente rara. Pero como todo procedimiento en medicina, tiene que estar respaldado por un documento que se llama consentimiento informado, ¿ya? El ayuno se recomienda, tiene que ser por lo menos de 6 a 8 horas, pero ideal tiene que ser 8 horas. ¿Ya? El paciente tiene que, si la endoscopia se va a hacer en la mañana, porque a veces se hace en la tarde, yo hago en el turno de la tarde aquí en la Caja Nacional, en las mañanas hago una clínica privada, pero el ayuno tiene que ser de 8 horas. ¿Ya? Si va a ser en la mañana la endoscopía, pues desde las 7 de la noche, incluso a veces más de 8 horas, ¿no? Yo los dejo en ayunas y les digo que a las 7 de la noche del día anterior, pues tiene que ser la última ingesta, tiene que ser algo bien poquito, pues un tecito y ya está, digamos, unas galletas, no un tiempo, por ejemplo, ¿no? Porque a veces come el paciente cena completo, al día siguiente viene y algunos tienen el vaciado gástrico retardado y seguimos encontrando comida. Entonces tiene que ser algo bien ligerito, ¿no? Si va a ser en la tarde, la endoscopía, pues el paciente puede tomar una taza de té con 3 galletas de agua, suficiente, bien temprano, 7 de la mañana, digamos, o medio pan, media pieza de pan molde, nada más. Tiene que venir sin almorzar, sin tomar líquido, etcétera, ¿no? Un poquito de tortura pues, pasa en la tarde porque muchos todo el mundo almuerza y demás ya entenderán, ¿no? Pero pues mejor que la endoscopia sea en la mañana, ¿ya? Todo esto en pos de evitar la broncoaspiración, porque si hacemos endoscopia en un paciente con estómago lleno, pues el reflejo de las náuseas es normal. Nosotros cuando metemos el equipo de náuseas, con o sin sedación, obviamente el paciente sedado, las náuseas son muchos menos, pero con estómago lleno el paciente puede llegar a vomitar y broncoaspirarse y tiene un paro respiratorio ahí en el estudio, ¿no? Por eso es la intención. De otro estudio que vamos a hablar, vamos a hablar de varios, pero el que sigue a continuación, pues, pero hablando principalmente de preparación del paciente para una colonoscopia o endoscopia, también se llama endoscopia digestiva baja, ¿ya? Este tiene una preparación muy rigurosa, a diferencia del otro, que simplemente que en ayunas y para de contar, es decir, excepcionalmente hacer lavados gástricos, ¿no? ¿Ya? En este caso, la preparación, ¿no? Lo ideal es que, lo idóneo, es, pues, no, y lo más recomendado es que el colon, ¿no? Por eso se llama colonoscopia, es la exploración del colon nada más, tienen que estar sin materia fecal. Y para eso, pues, ¿no? Nosotros hacemos uso de los laxantes. En este caso, el polietilenglicol. Vamos a hablar algo de esto en el tema de estreñimiento más adelante, pero es un laxante osmótico sintético que requiere grandes volúmenes, ¿no? Más o menos prepararlo en 3 a 4 litros, imagínense, harto. El paciente tiene que tomar esa cantidad de estos son sobrecitos que son laxantes, ¿ya? Que sirve para estreñidos, pero principalmente en esa cantidad, ¿no? Tienen que se la utiliza para preparar para una colonoscopia, ¿no? Este polietilenglicol, por ejemplo, es ideal para pacientes con problemas renales, con insuficiencia cardíaca y ascitis, porque no genera retención de líquido. Es les decía, un laxante osmótico sintético que no se absorbe. Entonces, como no se absorbe, no va a provocar edemas o descompensar al paciente con falla renal, etc., ¿no?
El problema es que es mal tolerado por el alto volumen, ¿no? 3 litros, tomar 3 litros, a veces decimos, ¿no? ¿Ve? Recomendamos a la gente 2 litros. ¿Alguien ha intentado alguna vez tomar 2 litros en un día? Claro, en el resto del día, claro, si lo acabas, pero el paciente tiene que terminarlo en 1 o 2 horas máximo, ¿no? Entonces es un poquito, genera malestar por eso, ¿no? Pero tiene buenos resultados. Tenemos otras soluciones, por ejemplo, con las sales sódicas, para la redundancia, bueno, las sales sí, de sodio y los azúcares no absorbibles, ¿ya? En este caso la lactulosa, por ejemplo. ¿Ya? Aquí tenemos el fosfato de sodio, ambas son hipertónicas, entonces son laxantes osmóticos, como son eh, hipertónicas, van a subir la osmolaridad en la luz del intestino, van a hacer que secrete o van a jalar agua, ¿no? De la luz intestinal y por ende pues van a provocar diarrea. Está contraindicado en los casos anteriores, en falla renal, insuficiencia cardíaca, en ascitis, ¿no? Porque esto sí puede depletar y generar serios problemas, pueden descompensarlos, podemos exacerbar la insuficiencia renal, ¿no? Podemos exacerbar la falla cardíaca, etcétera, ¿no? Principalmente las sales más que todo, más que la lactulosa sí es mejor tolerada. Las sales porque como son sales, claro, aunque sean hiperosmóticas, sí pueden llegar a absorberse en cierta cantidad, pasar al lumen y por ende pues generar más sobrecarga, ¿no? El paciente con falla renal, cardíaca y ascitis, la característica en común de estos pacientes es que retienen sal o sodio, ¿no? Entonces, incrementarle más sodio, lo vamos a demasiado más al paciente. La ventaja es que son mayores tolerantes, ¿no? Principalmente la lactulosa, ¿no? A algunos no les gusta mucho el dulce, ¿no? Y bueno, les provoca vómitos algunas veces. Hay alguna premedicación, pues que se usa en estos casos, ahora hablando de la endoscopia digestiva alta, también se llama esófago-gastroduodenoscopía o endoscopia digestiva alta, nada más, ¿no? Dependiendo, les decía, ¿no? De la tolerancia, de la edad, de enfermedades que el paciente podría tener, ¿no? Lo que siempre sí o sí se usa es anestesia tópica lidocaína en la garganta, y podemos indicar al paciente que tome un ansiolítico una hora antes, ¿no? Con muy poquita agua, obviamente, ¿no? Un alprazolam, por ejemplo, media pastillita, un 0,25 miligramos, ¿ya? O lo mejor, lo ideal es que sea una sedación consciente controlada, endovenosa, que eso lo hace un anestesiólogo, ¿ya? Entonces nosotros a veces, cuando el paciente es muy nervioso, ya me han hecho antes, no me gusta y demás, y que sí necesitamos, por ejemplo, saber, porque tiene el paciente ha sangrado, tiene sospecha de cáncer y hay que hacerle sí o sí, entonces se usa la sedación, ¿no? Y llamamos a anestesiólogo que nos ayuda. Cuando se usa la sedación, sí o sí el paciente tiene que estar oxigenado y de a la mano tienen que estar siempre los antídotos, ¿no? Que pueden contrarrestar el efecto de los ansiolíticos, como el flumazenil, por ejemplo, ¿no? En caso de las benzodiazepinas. En la colonoscopía sí o sí se hace con sedación. Eso es obligatorio porque es un estudio más moroso, doloroso, ¿no? Porque las flexuras del colon y su meso están bastante inervado y al paciente le duele. Entonces, sí o sí tiene que ser bajo sedación profunda. Entonces, en este caso, sí o sí necesitamos un anestesiólogo a la mano, ¿ya? En algunos casos, a la transferencia de endoscopía alta, tal vez un ansiolítico, una pastillita ya es suficiente, lo toleran bien, ¿ya? Pero en la colonoscopía sí o sí es bajo sedación profunda, ¿no? Lo ideal es con el propósito de que la colonoscopía es un estudio difícil, es más difícil que con la angiopancreatografía, que vamos a ver más adelante, ¿no? Nos permite llegar hasta ciego, no es fácil llegar al ciego, lo hace sí una persona con bastante experiencia, felizmente puedo decir que lo hago en 10 minutos, digamos, ¿no? Antes obviamente no, pues era más inexperto, hacía más tiempo, pero bueno, hoy en día ya tenemos más experiencia. ¿No? Les decía, es doloroso por los estiramientos de los mesos, el medicamento ideal pues es el Propofol, ¿no? Agoteo, que como les digo, lo hacen anestesia. Aquí estamos viendo el caso de una endoscopia digestiva alta bajo sedación, fíjense, les decía como hace rato, aquí primero estamos usando un videoendoscopio, bueno, no soy yo obviamente, pero bueno, les digo, ¿no? Se está usando aquí un videoendoscopio, el paciente echado en decúbito lateral izquierdo, en la boca un protector, una boquilla, similar a lo que usan los boxeadores, pero este sale hasta los labios, ¿no? Y fíjense, el endoscopista está introduciendo, vean la imagen, aquí una enfermera que siempre asiste, un auxiliar, y aquí, ¿no? Al lado del paciente, o abajito, si quieren, está el anestesiólogo que está administrando el medicamento, ¿no? El sedante,
¿ya? Entonces, es lo ideal hacerlo bajo sedación, es lo mejor, ¿no? Pero lamentablemente en algunos casos por falta de recursos de personal, falta de medicamentos y demás, la mayoría se hace solamente con anestesia tópica, ¿no? O porque muchos le tienen miedo a la sedación, tienen miedo que no se van a despertar, ahora me va a pasar algo, he escuchado cosas bacanas de la anestesia, puedo convulsionar, no quiero despierto nomás, me dicen, bueno, entonces la mayoría pues se anima a hacer así en vivo, como les decimos, con la anestesia local, y la mayoría tolera. Hay molestias como náuseas, ¿no? Es normal, a veces un poco de tos, ¿ya? Pero también hay que explicar al paciente que puede pasar eso, ¿no? Lo ideal, como les digo, si digamos, una vez trabajan ustedes en un hospital, que hay la opción de que la endoscopia se pase, eso es lo mejor, ¿no? Si el paciente es más de 55 años, tiene que tener una evaluación cardiológica, ¿no? Porque como los anestésicos, se acordarán, pues, bueno, pues esto es para el explorador, ¿no? Ahí se hace una exploración consecutiva de la faringe, el esófago, ver la coloración del epitelio, que es el blanco, no tiene que haber tumores, los vasitos, la unión esófago-gástrica que se llama línea Z, el cambio de epitelio en esófago, el estómago, ¿no? Normalmente en un paciente de consulta ambulatoria, el estómago tiene que estar con contenido claro, que es la saliva que vamos tragando en el día, le generamos tragamos 1,5 litros a 2 de saliva todos los días, ver los pliegues, la forma del fondo, el píloro, llegamos hasta la segunda porción del duodeno, más o menos, y este es el esquema, ¿ya? Entonces, aquí vamos viendo desde la faringe, la imagen, ¿no? Aquí faringe, la hipofaringe, porque estamos viendo la laringe, fíjense, las cuerdas vocales, ya que está el músculo cricoides, que es donde está el esfínter esofágico superior. Posteriormente, la imagen esta es del esófago inferior. Esta es la famosa línea Z, lo que estoy dibujando o repasando ahorita con el puntero, ¿no? La línea Z, que es la transición entre lo más externo, que es el epitelio del esófago, y lo más interno, la mucosa del estómago, ¿no? Y esta línea o aquí al final, ¿no? En el medio, esta imagen, ¿no? Lineal, es el esfínter esofágico inferior, ¿ya? Que se sitúa a nivel de lo que se llama el cardes, que es la primera porción del estómago. Luego vemos el techo del estómago. No, primero vamos aquí, ¿no? Al cuerpo, porque entramos directamente con la endoscopio y vemos esta imagen inmediatamente. Aquí en el cuerpo estamos viendo los pliegues gástricos, ¿no? Que tienen esta forma, ¿no? Así como si fuera de cerebro, los pliegues del cerebro, o algún paciente me decía, tengo gusanos, doctor, he visto esas fotos, tengo gusanos grandes, me dice, no, son parte de su estómago, y les digo, los pliegues que nos ayudan con la digestión. Luego del cuerpo, del estómago, vamos a la parte más distal del estómago, que se llama antro, ¿no ve? Que es lisa, como se fijan, no tiene estos pliegues, ¿no? Y en el fondo se encuentra la válvula llamada píloro, ¿no? Que separa el estómago del duodeno. Pasamos el píloro y entramos a la primera porción del duodeno, que es el bulbo duodenal, ¿no? Que tiene muy pocos pliegues, y del bulbo duodenal pasamos a la segunda porción, que donde ahí es donde vemos las características válvulas conniventes, se llaman, son estos pliegues circulares como si fuera un tubo corrugado. Hasta ahí es hasta donde llega un endoscopio normal. Luego, al salir, ¿no? Después de haber explorado todo eso, giramos la punta del endoscopio y miramos recién el techo. Es la última parte que vemos, el fondo. Porque fíjense, aquí estamos viendo el endoscopio, fíjense, aquí está la unión esofágico-gástrica, ¿no? Por eso estamos viendo el endoscopio, toda la punta se gira hacia arriba, ¿no? Así, ¿no? Toda la punta se ha girado hacia arriba, y por eso estamos mirando el endoscopio entrando al estómago. Y ese es el fondo. El techo gástrico, que también tiene la característica de tener los pliegues gástricos, ¿no? Es una imagen de una endoscopía normal. La colonoscopia es mucho más difícil, incluso que la RCP, ¿no? Que vamos a hablar más adelante, ¿ya? La inspección, bueno, la endoscopia es la inspección del esfínter, si hay hemorroides, fisuras, condilomas, bueno, a ver, a cualquier cosa que pueda dificultar la introducción, digamos, ¿no? Hacemos un tracto rectal, más que todo, uno, para valorar si hay tumores distales, y dos, para ver si el paciente está bien preparado. Porque a veces meto el dedo, saco, está manchado con harta caca, no le hago, ¿no? Se suspende. Tiene que salir el guantecito limpio o con un líquido amarillento claro, por ejemplo, ¿no? Y de ahí la exploración igual es secuencial. Tiene dos tiempos la colonoscopia. El primer tiempo se llama de introducción, ¿no? Es la parte más difícil. ¿Por qué es tan difícil?
por qué es tan difícil este estudio? Porque a diferencia de la endoscopía alta, ¿no? Nosotros vamos en el mismo sentido de la peristalsis del tubo digestivo, es decir, de arriba hacia abajo. Por eso es fácil y rápido, digamos, hacer este estudio, ¿ya? Deme un momentito, voy a prender la luz. Bueno, y la colonoscopía es más difícil porque vamos en contra de la peristalsis, ¿no? Ustedes saben que la peristalsis empieza en el ciego y termina en el recto, y nosotros empezamos de abajo hacia arriba. Por eso es más difícil. Uno. Dos, fíjense, las angulaciones y flexuras del sigmoides. Aquí en la altura, ya tenemos pues unos sigmoides, ¿no? Bien redundantes, grandes, y el transverso. Son las partes móviles del colon, ¿no? Entonces, y los mesos que están inervados, a veces a los pacientes incluso con sedación les dura un poquito, ¿ya? Entonces, la primera fase que es de introducción y la segunda fase que es la más importante de la de observaciones, cuando empezamos a retirar el endoscopio. Una vez que hemos llegado a introducir hasta el ciego, como se ve en este esquema, ¿ya? Una vez que hemos llegado hasta el ciego, de ahí empezamos recién a explorar, a investigar si hay alguna enfermedad así saliendo, ¿no? Hay algunas veces, por ejemplo, alguien está, por favor, con su micrófono, revisen, apaguen, por favor. Alguien está con micrófono encendido. Entonces, les decía, a veces notamos ya un tumor al entrar nomás, ¿no? Y, por ejemplo, a veces aquí en el sigmoide o en el descendente, y ya no nos deja avanzar hasta el ciego porque el tumor ha crecido tanto que lo ¿no? En la mayoría de los estudios que felizmente terminamos hasta ciego, ¿no? En la segunda parte que es la observación cuando vamos retirando. Y aquí, este es un esquema, fíjense, de un colon real, de una imagen contrastada radiológica que se llama colon por enema, o enema del bario también se llama esto, ¿no? Vemos los diferentes segmentos rapidito, aquí la ampolla rectal, esta flecha, aquí vemos el colon sigmoides, que es esta flecha, este es el descendente, fíjense el transverso, este seguro que es una persona delgada, ¿por qué? Porque el transverso les cuelga así como una guirnalda, de los gorditos es así rectito, ¿no? Pero en los flaquitos, ¿no? Así nos cuelga como guirnalda. El transverso, vean, este es el ángulo esplénico porque está en relación al vaso, aquí el ángulo hepático porque está en relación al hígado, este es el colon ascendente que es más ancho, fíjense, y el ciego, vean lo grande que es el ciego. Y aquí está el apéndice, si prestan atención, donde está el puntero, ahí está el apéndice más pintado, ¿ya? Entonces, la exploración empieza aquí, pues, en ciego, ¿no? Una vez que hemos introducido todo, fíjense, todas esas fracturas, parece que caminan los yungas, ¿no ve? Por eso es pues, un cachito difícil también. Entonces, cuando llegamos al ciego, vemos la conclusión de las tres tenias, la imagen de la pata de gallo, nosotros la llamamos, ¿ya? Entonces, ya sabemos que estamos ahí, vemos el apéndice, que es la válvula intrínseca, no se nota muy bien, pero bueno, esta es una imagen de ciego, vamos saliendo y vemos el colon ascendente, tiene esta forma semitriangular. El colon transverso tiene una imagen más similar al triángulo, fíjense, tiene esta imagen triangular. El descendente ya tiene una forma más ovoidea, el sigmoides tiene una forma más redonda y en la ampolla rectal se notan mucho más los vasos venitas aquí, no sé si notan, ¿no? Unas venitas azules y demás, ¿ya? Este es un estudio de colonoscopia normal, el paciente está bien preparado, no hay heces fecales, hay un poco de líquido amarillento que a veces es normal, pero ya, nada más, no se ha visto ninguna alteración. Complicaciones hay que tener en cuenta, como todo procedimiento, y más que todo como es invasivo, hay que tener en cuenta que pueden tener reacciones de alergia, anafilaxia, pues en el caso de la sedación a los anestésicos. Otra complicación relacionada con los anestésicos, la depresión respiratoria, porque todos los sedantes anestésicos no me deprimen la respiración, por eso sí o sí tiene que estar con oxígeno, con suero y con monitorización de la oxigenación. Por eso hay que monitorizar, ¿no? Con mínimo con estito o mejor con otro tipo de aparatos más complejos, ¿ya? El paciente puede broncoaspirarse, ¿no? Porque se inhibe todo con la sedación, incluso hasta el reflejo de los vómitos, que es un mecanismo de protección, está abolido. Mayor riesgo, ¿no? En los viejitos porque tienen menos reflejo de tos, entonces tienen más riesgo de broncoaspirar, porque cuando uno
tose, todos alguna vez nos hemos atorado, ¿no ve? Por reflujo, cualquier cosa, y hemos tosido fuerte y bueno, a veces comiendo un arrocito, ¿no ve? Nos hemos atorado, la tos fuerte, ¿no? Nos ha dado una tos tan fuerte que es un mecanismo de defensa que quiere sacar ese cuerpo extraño, ¿no? Pero en los viejitos el reflejo de la tos está reducido, pues más riesgo, más complicaciones en los viejitos, por eso, ¿no? Y esta frecuencia, pues, felizmente es muy baja, menor al 1% de la mortalidad, también es baja, pero igual, ¿no? Hay que tomar en cuenta las complicaciones por la sedación. Peor si el paciente no está en ayunas, ¿no? Ya nos ha pasado. Señora, ¿no ha comido? O señor, ¿no ha comido? Sí, no, no ha comido nada. Ya, se echa, entramos, la anestesia, el médico especialista, entramos y su estómago con sopa. Ups, a despertarlo urgente, ¿no? Un poco más a reprenderlo al paciente, ¿ya? Porque puede haberse muerto, un estómago lleno. Y dicen, se acuerda, ah, sí, sopita nomás he comido, ¿no? Y bien claro, se nos ha dicho, ¿no? Un tecito con galletas nada más. Complicaciones cardíacas relacionadas a la anestesia, arritmias por hipoxemia, extrasístoles, taquicardia, cambios en el segmento CT, etcétera, ¿no? O sea, no está exento de complicaciones estos procedimientos. También infecciones, ¿no? Teóricamente se dice, ¿no? Que pueden provocar en un caso de 1.8 millones, pues imagínense, ¿no? Y 10 teóricamente, ¿no? Pero, bueno, se dice, ¿no? Que los gérmenes implicados, ¿no? Que pueden estar, el paciente se puede contagiar por un endoscopio mal desinfectado, obviamente, pues es Salmonella, E. coli, Helicobacter pylori, Pseudomonas, Clostridium, virus de hepatitis B, C, que son los más graves, ¿no? Entonces, todo eso nosotros, por ejemplo, los gastroenterólogos, trabajamos con equipos, ya han visto, ¿no ven? Una enfermera ahí, entonces se encarga, y hoy en día, aparte de que la enfermera lo lava, lo desinfecta con jabones muy especiales, se llaman enzimáticos, son capaces de matar bacterias, hongos, virus, hasta el VIH, y un desinfectante que se encuentra ahí dentro, que es lo mismo, ¿no? Puede matar hasta el virus del VIH, pues lo que dicen el envase, ¿no? Nosotros tenemos que creer, es un desinfectante bastante potente que se utiliza incluso para esterilizar los instrumentales quirúrgicos, ¿no? Y les decía, hoy en día tenemos incluso hasta lavadoras ya, lavadoras como las lavadoras, ¿no? La lavadora de ropa, y hay unas lavadoras, unas máquinas igualitas, ¿no? La misma pinta tiene que para lavar endoscopios, ¿no? Que eso mejora un poquito mejor la profundidad y la calidad de la limpieza, ¿ya? No está exenta estas pruebas de complicaciones, como en el caso de la bacteriemia. Acuérdense, la bacteriemia, la presencia, ¿no? De bacterias vivas en el torrente sanguíneo, ¿ya? Y va a depender del procedimiento. Son muchos más en los procedimientos terapéuticos, ¿ya? Las bacteriemias, como por ejemplo la esclerosis de varices y dilatación esofágica. Más adelante vamos a ver cómo se ve una dilatación, ¿ya? Y en procedimientos de una endoscopía normal se dice un 4%, colonoscopia 3%, raro, ¿no? Porque la colon hay más bacterias, pero bueno. Fíjense, la dilatación del esófago hasta 45%, la esclerosis de varices, que es inyectar, en vez de colocar liguitas que les he mostrado, es inyectar alcohol, ¿no? Es esclerosis de varices en un 18%. Está indicada profilaxis antibiótica en los pacientes, es decir, darle una dosis de una cefalosporina o penicilina, por lo menos, en todos los pacientes que tengan endocarditis bacteriana que requieren endoscopía o que tengan una prótesis cardíaca, ¿no? Principalmente si la prótesis es mecánica, ¿no? Se dice también paciente cirrótico con una citis inmunocomprometido, porque todo paciente cirrótico tiene ese inmunodeficiente, ¿ya? Y procedimientos terapéuticos como una gastrostomía percutánea, es instalar una sonda de alimentación directa en el estómago. Hay pacientes que tienen, por ejemplo, un ABC, ¿no? La famosa embolia, ¿no? El paciente se queda paralítico, encima tiene disfagia, no puede tragar ya porque se ha olvidado tragar y no va a recuperar nunca más, el pronóstico no es bueno, por ejemplo. Entonces, para alimentarlo, el paciente hay que alimentarlo, entonces nosotros colocamos una sonda directamente al estómago, cosa que se le alimente por ese tubo, ¿no? Que va directo al estómago e intestino, ya no por la boca, y eso se puede hacer también por endoscopía, ¿no? En el peor de los casos, el cirujano lo hace, ¿eh? ¿Ya? Aquí una imagen del procedimiento que genera más bacteriemia, que es la dilatación del esófago, ¿ya? Un esófago, aquí vemos un dilatador, ¿no? Este que parece un globito de agua, pues es un balón de dilatación, ¿no? Y este es pues el equipo o el procedimiento que genera más bacteriemia. Otro tipo de complicaciones es que se puede perforar, ¿no? El esófago, estómago o el duodeno. El más susceptible es el duodeno porque es más delgado,
¿ya? Tiene capas, sus capas son más delgadas a diferencia del estómago, ¿no? Son lugares más susceptibles de perforación. Como les decía, ¿no? Puede ocurrir con personal inexperto. Y sangrados, ¿no? Sangrado porque o se ha instrumentalizado muy fuerte, por hacer muy rápido, o simplemente porque el paciente está anticoagulado, a veces no nos avisan, el paciente está con heparina, warfarina, pucha, y sí. Ahí tomamos simplemente biopsias y el paciente empieza a sangrar que da miedo, ¿no? Y nos avisan de que está anticoagulado, por ejemplo, ¿ya? Indicaciones y contraindicaciones en general de estas pruebas, ¿ya? Especialmente en el caso de la endoscopía digestiva alta, ¿no? ¿Cuándo podemos pedir una endoscopía? ¿No? Cuando consideramos que si con el resultado, ¿no? de la endoscopía, pues es posible un cambio de tratamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ya van a llevar la siguiente semana, ¿no? Cuando el paciente tiene acidez, pirosis, ¿no? Retroesternal y demás, y hasta 2, 3 meses con medicamentos, con omeprazol, y no le mejora, ¿no? Entonces, la sospecha que puede ser otro tipo de enfermedad que la esofagitis eosinofílica, que creo que también está en el programa, más adelante les va a dar otro docente. Entonces, ante la sospecha de esofagitis eosinofílica, entonces hay que hacer una nueva endoscopía y toma de biopsia. Obviamente, el tratamiento es diferente. No, claro, también se usa omeprazol, pero se usan corticoides. O sea, el tratamiento es bien diferente de un RG y de una esofagitis eosinofílica que a veces pueden parecerse en síntomas, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? La pregunta es, el resultado, entonces, si me va a ayudar, ¿no? Yo sospecho esto, por ejemplo, ¿no? Que pues una esofagitis eosinofílica o por ahí una esofagitis micótica, entonces sí va a cambiar el tratamiento, porque una esofagitis micótica, por ejemplo, también se trata con, no con IVP, se trata con antimicóticos, ¿no? Un ejemplo por ahí, no de esos, ¿no? De este tipo de indicación. Después de falla del tratamiento empírico por una enfermedad benigna. Volvemos al mismo caso de la alergia, por ejemplo, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, la acidez, le das tratamiento, el paciente no mejora, ¿no? Se le ha dado tratamiento empírico, o sea, no se le ha hecho endoscopia, ¿no? El señor viene acidez, le da, toma omeprazol o ranitidina, no mejoran 2 meses, o mes y medio, si quiere, ya. Es una enfermedad benigna, no hay signos de alarma, el paciente no vomita sangre, no baja de peso, bueno, pero igual le tengo que pedir una endoscopia porque ahora sí le tengo que saber qué está pasando. Puede ser, como les digo, una esofagitis eosinofílica, puede ser una esofagitis micótica, puede ser otro tipo de enfermedad, ¿ya? O en los casos de las gastritis, ¿no? Dolor en epigastrio, le hemos dado omeprazol y no le calma, le sigue le ardiendo la boquita del estómago, entonces, bueno, hay que hacerle una endoscopia. Después de fallo del tratamiento empírico, sí o sí hay que pedir, ¿no? Después de que un método inicial de evaluación, por ejemplo, un estudio radiológico contrastado, como que hemos visto en el colon por enema, por ejemplo, nos ha mostrado algún resultado anormal en la forma, una estenosis del esófago, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se ha hecho un estudio contrastado en el caso de disfagia, en un paciente que no puede tragar, ¿no? Entonces, primero se le ha hecho rayos X, le X ha mostrado una estenosis, entonces hay que meter la cámara a continuación a que sea endoscopía, porque esa estenosis puede ser por un cáncer, por ejemplo. La radiografía no te va a tomar biopsias, en cambio la endoscopía, sí, ¿ya? Y evaluar un procedimiento terapéutico, por ejemplo, ¿no? Como les decía, colocar una gastrostomía de alimentación, ¿no? Para ver si el paciente es candidato o no. O en un paciente con cirrosis de reciente diagnóstico y le hacemos endoscopía para ver si tiene varices y si tiene varices es el momento de hacer el tratamiento, colocarle las ligas, ¿ya? Las contraindicaciones hay que valorar, ¿no? El riesgo-beneficio, si vale la pena, ¿no? El riesgo más, el beneficio más que el riesgo, o viceversa. Si hay mayor riesgo, por ejemplo, en quienes, en personas que han sufrido un infarto recién, un infarto de miocardio. Entonces, como es un estudio que estimula reflejos vasovagales también y que es estresante, el paciente puede volverse a infartar, es mejor no. Obviamente, cuando el paciente se denega, no quiero, porque un paciente recién se ha negado en la consulta, las chicas saben, los que me han acompañado, obvio que no se le va a hacer si no quiere, ¿no? Y si el paciente no colabora, pues, ¿no? Hay pacientes que ya sí aceptan, se echan y dicen, no, ya no quiero, bueno, entonces, bueno, no hay que obligarse, obviamente.
y si hay sospecha de perforación de víscera hueca. ¿Por qué? Digamos, hay sospecha de que el paciente tiene antecedentes de úlcera, ha bebido alcohol, estaba tomando aspirina de paso, y de repente viene con un abdomen agudo, abdomen en tabla, peritonitis, y lo más probable sospechamos que se perforó una úlcera. Les decía al principio, ¿no? Al hacer endoscopia nosotros metemos aire y al meter aire vamos a hacer que esa perforación se haga más grande. Podemos dilatar sin querer, ¿no? Por meter el aire. O por ahí directamente el endoscopio, podemos meter directo a esos huecos, pero ahí podemos ahondar, podemos empeorar el cuadro, ¿no? Entonces, en ese caso es completamente contraindicados, ¿no? Indicaciones específicas en el caso de la endoscopía. Cuando hay síntomas persistentes en el abdomen superior, estamos hablando de epigastro, ¿no? Ya le hemos dado tratamiento empírico con IBP, ranitidina, no ha mejorado, bueno, entonces vamos a ver qué está pasando. Puede ser una úlcera, ¿no? Desde una displasia funcional, que vamos a llevar después, ¿no? Puede ser una úlcera, pues un tumor, etcétera, ¿ya? Cuando hay síntomas de una enfermedad grave o cuando el paciente tiene mayor de 45 años, se dice, no, mayor de 40, depende de la literatura. Unos dicen mayor de 45 años, no importa. Sí o sí hay que hacerlo, porque el riesgo de tumores de cáncer se eleva mucho más a partir de los 50, ¿no? Pero bueno, en la literatura dice mayor de 45, ¿ya? O síntomas de enfermedad grave, es decir, por ejemplo, el paciente ha perdido peso sin ninguna causa, no está yendo al gimnasio, no está haciendo ejercicio, no está haciendo dieta, entonces, pero está bajando de peso y no sabe por qué, por ejemplo. O lo obvio, ¿no? Si es que el paciente ha vomitado sangre, ¿no? Hemorragia digestiva, ¿ya? Entonces, sí o sí, hay que pedir una endoscopia digestiva. Disfagia es un signo de alarma, que es la dificultad para la deglución. Es una indicación, ¿no? Para hacer endoscopia, pero después de un estudio radiológico, como se habló hace rato. Reflujo persistente pese al tratamiento, como hablamos en alergia hace rato, ¿no ve? 2 meses, tratamiento no mejora. Bueno, entonces hay que hacer la endoscopia para ver y tomar biopsias de ese esófago. Vómitos persistentes, ¿no? Puede ser un síndrome pilórico, por ejemplo, ¿no? O una gastroparesia. Entonces, para la gastroparesia no hay un proceso tumoral que esté destruyendo, simplemente se paraliza el estómago, en el caso de los diabéticos, por la diabetes mal controlada, ¿no? O, como les decía, el píloro estenosado por una úlcera o un tumor, entonces entrar a revisar por qué el paciente está vomitando. Después, endoscopia digestiva en pacientes con otras enfermedades, por ejemplo, cirrosis, les decía, ¿no? En la cirrosis es obligatorio pedir para pesquisa de varices esofagogástricas. En pacientes con enfermedad por reflujo de más de 10 años, porque puede ser el esófago de Barrett, puede tener cáncer, etc. Obviamente en hemorragia digestiva, ¿no? Cuando los estudios radiológicos, les decía, nos muestra alguna alteración, por ejemplo, les vuelvo a recalcar, por ahí una estenosis del esófago, ¿no? ¿Ya? Y antecedentes de poliposis familiar. Estos ejemplos estamos viendo, ¿no? En los casos, por ejemplo, de una disfagia que se ha encontrado aquí. Un paciente, rayos que parecen, son úlceras esofágicas que han confluido y han estenosado el esófago y por ende el paciente está con disfagia. Aquí, de manera terapéutica, se está extrayendo una pila botón del esófago de un niño, ¿ya? Se está extrayendo un cuerpo extraño y aquí se están indicaciones, por si no es alarma, obviamente en una emergencia el cuerpo extraño, y en este caso, cuando el paciente ya se le ha hecho una endoscopia anterior, se ha detectado un pólipo, la biopsia ha reportado displasia, o sea, la displasia es una lesión preneoplásica, un pasito antes del cáncer, digamos, lo mejor es entrar y sacar ese pólipo. Y esta es un asa de polipectomía que les había hablado al principio, ¿no? Otras indicaciones, les decía, ¿no? El paciente con cirrosis, sospecha de hipertensión portal para el varices. Esta es la imagen del segundo, ingesta de cáusticos. Los cáusticos son sustancias químicas que provocan lesiones como las quemaduras, pero son sustancias químicas. Se dividen en ácidos y en álcalis. Seguro los van a hablar ya en esofagitis, ¿no? El cáustico más corrosivo o más agresivo alcalino que tenemos en el medio es la soda cáustica, ¿no? No sé si alguien ha usado para destapar cañerías, ¿no? Se ha tapado la cañería de la cocina, lo habitual, ¿no? Entonces es un polvito así que le echa agua caliente, se hace efervescente, le echa y milagrosamente te lo destapa, porque es un químico que ha quemado tu tubería por adentro, ¿no?
Entonces, esta es la imagen de un esófago quemado. Esta es una esofagitis cáustica, se llama, ¿no? La mayoría de las veces ocurre de manera intencional, el paciente quería matarse, ¿no? O accidental, cuando el paciente estaba borrachito. Yo tenía un paciente mecánico, eh, llegó de una fiestita, estaba mareadito y tenía agua de batería, que es ácido, no es agua, como dicen, ¿no ves? Es ácido sulfúrico. Entonces, y es pues incoloro, es inodoro, es igualita que el agua, cristalina, ya la tenía guardada para variar en una botella de Singani. Se ha olvidado de que era agua de batería y pensaba que era Singani, se quería tomar un vasito y bueno, se quemó su esófago, ¿no? Y su estómago. Entonces, en ingesta de cáusticos, está indicada pedir una endoscopía lo más pronto posible para ver si no hay complicaciones. Tratar lesiones sangrantes, tratar varices cefálicas como habíamos visto, cuerpo extraño como hemos visto, colocar drenajes gastrostomía, dilatar estenosis, dilatar acalasia, que es la falta de dilatación del esfínter esofágico inferior, es un trastorno motor que creo que se va a llevar más adelante, sacar pólipos como hemos visto, etcétera, ¿no? Ahí está en cuerpo extraño, una pila botón en el esófago de un niño. Esto es ampliamente peligroso, puede ser mortal, el bebé o el niño puede morirse porque esta pila botón quema el esófago por tres mecanismos. Lo lesiona por fuerza mecánica, ¿no? Porque se queda atrapado ahí, empieza a provocar isquemia en la pared. Dos, quema por electricidad, ¿no? Como es una pila, ¿no ve? Tiene carga eléctrica, ¿no? Quema por electricidad. Y por último, quema el esófago por la liberación de la sustancia alcalina. Alguna vez, no sé si alguien ha encontrado un aparatito, un radio viaje que se me olvida que funcionaba pilas, lo han abierto y había un líquido naranja, ¿no ve? Ese es el líquido alcalino que liberan las pilas y es cáustica, es corrosiva. Le cambias la pila, quieres que funcione y ya no sirve porque se ha quemado por esa sustancia química, ¿ya? Entonces, es una emergencia, ¿ya? O simplemente una moneda. La moneda igual puede quedarse ahí atrapada y puede perforar el esófago, mes de y la guagua se muere. ¿Ya? Entonces, bastante cuidado con los niños menores de 2 años, de 5. Y aquí estamos viendo, este es un tratamiento paliativo de un cáncer de esófago y este dispositivo que aparece en la red que están viendo es un stent esofágico que se le ha introducido al paciente con la intención de permeabilizar la luz del esófago y así pueda tragar. Bueno, les decía, ¿no? Este stent metálico se introduce en un paciente con cáncer de esófago para permeabilizar la luz. Como se paliativo, no es curativo. El paciente no podía tragar, tenía disfagia por un cáncer y una vez introducido este stent en la prótesis, el paciente va a poder deglutir nuevamente y, como les repito, es paliativo, no es curativo. También se utiliza para vigilancia, se indica para vigilancia de patologías benignas, como por ejemplo, en este caso, el esófago de Barr. Esta es la imagen de esófago de Barrett, estas imágenes como dedos rosados irregulares que ven, esto es, así es como se ve endoscópicamente un esófago de Barrett. Lo que confirma es la biopsia que saca muestras de esto, ¿no? Y es una patología benigna, no significa cáncer, ¿no? Felizmente el cáncer de esófago asociado al Barrett es menor al 1%, pero, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta en paciente con Barrett hacerle seguimiento, ¿no? Hacer endoscopías cada 6 meses, por ejemplo, ¿ya? La coloscopía. Para evaluar alteraciones en una radiografía previa, como ese colon por enema que les he mostrado, vuelvo una estenosis, que es lo más habitual, digamos. Una estenosis del colon con sospecha de cáncer, hay que hacerle una colonoscopía. En pacientes con hemorragia digestiva baja, obviamente, paciente que ha eliminado sangre roja rutilante, eso es de colon, la sangre negra o heces negras, heces melena, eso es endoscopía alta, ¿no? Cuando el paciente bota sangre roja purita, fresquita, si esa es hemorragia digestiva baja. En anemia sin ninguna causa, ¿no? Si es mujer, hay que ver sus periodos, ¿no? Qué tan intensos son, ¿no? Pero si hay una paciente o un paciente con anemia sin ninguna causa, no ha tenido hemorragias, come carne normal, no es vegetariano, etcétera, etcétera, entonces hay que entrar a revisar porque pues un cáncer que esté sangrando de forma oculta. Detección y vigilancia de cáncer de colon, está indicado una coloscopía en todo paciente menos de 50 años, ¿no?
para evaluar pólipos, seguimiento de polipectomías antes, incluso en familiares, ¿no?, del paciente que se haya muerto con cáncer de colon. Mi papá, mi mamá, por ejemplo, en los familiares de primer grado, me interesa mucho en los de segundo, tercero, más en los, digamos, en los familiares de primer grado, papás, hermanos, si alguien se ha muerto recién, y si se ha muerto joven, al menos de cáncer de colon, entonces hay que ser los hijos, no tienen que someterse a una colonoscopia. Enfermedad inflamatoria intestinal es una diarrea crónica que se va a llevar después. Es una diarrea crónica inflamatoria porque elimina moco, sangre, pus, a veces sangre de forma tremenda. Entonces, evaluar, por eso, ante todo paciente con diarrea crónica, también una colonoscopia. ¿Ya? Aquí estamos viendo la imagen de un cáncer de colon. ¿Eh? Vean a comparación de esta, ¿no? Bueno, aquí en inflamatorio el colon está inflamado, está desflecado. Bueno, obviamente no tienen mucha experiencia ustedes, pero no es la imagen de un colon normal, ¿no? Y aquí, comparando más que todo la luz, ¿no? Aquí la luz está anchito, está permeable, en cambio aquí hay una estenosis de la luz y esta imagen aberrante vegetante, que simula la imagen de mordida de manzana, ¿no? ¿No? O el corazón de la manzana y aquí el extremo superior e inferior, etcétera, ¿no? La imagen de un cáncer de colon. Después, en la diarrea crónica, les decía, en todo diarrea crónica sí, solicitando colonoscopía, tratar en el tratamiento de lesiones sangrantes, extraer cuerpos extraños. Bueno, la verdad, yo nunca he estado en cuerpos extraños de colon porque es bastante ancho, grande, ¿no? Polipectomías, hacer un tratamiento de descompresión, megacolon no tóxico y válvulas sigmoides, que es bastante común en nuestro medio. ¿No ves cuando el sigmoide se tuerce sobre su eje porque es demasiado largo? Dilatación de estenosis, tratamiento paliativo de neoplasias, marcación de neoplasias para que el cirujano oncólogo entre después, etcétera, ¿no? Y aquí creo que no se ha cargado un video que quería mostrarles, pero bueno. No está indicado, por ejemplo, colon irritable. Colon irritable, como se va a llevar más adelante, es una enfermedad benigna, es funcional, ocurre en mujeres bien jovencitas, tiene criterios bien establecidos y bueno, cuando tiene criterios bien definidos, etcétera, etcétera, todo coincide, el paciente no tiene signos de alarma, no ha bajado de peso, no ha sangrado, nada, entonces no hay por qué hacerle, pero muchos en la práctica no cumplen eso, les piden, muchas veces, a veces para bajar la ansiedad al paciente, ¿no? Pues son pacientes muy ansiosos. Diarrea aguda no amerita, salvo que tenga un sangrado muy importante, una diarrea aguda con mucho, mucho sangrado, sí, tal vez ahí, pero la mayoría de las diarreas agudas no sé por qué piden a veces. Búsqueda de un tumor primario cuando el paciente ya tiene metástasis, por ejemplo, me mandan pacientes con metástasis en pulmón, en hígado y buscar el primario. Bueno, los oncólogos hacen eso. La literatura dice que no hay que hacer eso, pero bueno, porque ya para qué. El paciente tiene metástasis y bueno, y a veces ni lo llegan a operar al paciente. Una vez casi se nos muere un paciente con cáncer ya. Ya tenía cáncer, ya tenía metástasis, me lo ha mandado. Bueno, nosotros lo hemos hecho porque habíamos hecho varias veces también y casi se nos muere el paciente. Entonces hemos rechazado hacerle también al paciente. Seguimiento de enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Es decir, es pacientes con colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que vamos a llevar mucho después, ¿ya? Salvo el tiempo de evolución, dice, es decir, seguimiento sí en los pacientes que tengan más de 10 años, porque la enfermedad inflamatoria intestinal es un factor de riesgo para cáncer de colon. Entonces, aquellas personas que tengan más de 10 años de evolución de la enfermedad, hay que hacerles colonoscopia de control. En eso sí. Hemorragia digestiva, causa demostrada, el paciente está vomitando sangre, está vomitando tu cara sangre, ¿para qué le vas a pedir una colonoscopia? No, listo, ¿no ves? Es lógico. En casos de colitis fulminante, la colitis fulminante puede ocurrir en casos de una colitis membranosa, una enfermedad inflamatoria intestinal, es cuando el paciente tiene diarrea, mucha distensión, dolor abdominal, fiebre y se está hipotensando, entonces mejor no hacer. ¿No? Imágenes rapiditas de la úlcera, de cómo se ve una úlcera gástrica, es una pérdida de sustancia, para adelantarme, ¿no? Toda úlcera es una pérdida de sustancia, en este caso la mucosa del estómago, ¿ya? Fíjense que ha dejado esta pérdida de este huequito, si quieren, este cráter por pérdida de sustancia, y el fondo está lleno de fibrina, así se ve una úlcera en endoscopía. Varices esofágicas, no es muy fina la imagen, pero bueno, aquí vemos venas dilatadas, hinchadas, tortuosas, lo estoy repasando con el puntero,
¿ya? En un paciente con cirrosis. Bueno, ya han visto cómo se ven las varices ligadas, ¿no? Hace rato. Y aquí una imagen secuencial de polipectomías. Ven, esto es un pólipo, una lesión prenoplásica. Este es con su tallito, parece un honguito. Hay pólipos planitos que así chiquititos se ven, pero estos sí o sí hay que sacarlos porque pueden convertirse en cáncer. Este es colon. Entonces, aquí se ha introducido a través de canal de biopsia una asa de polipectomía. Parece un cabellito, ¿no ve? Pero bueno, es similar a los lazos que usan los vaqueros, ¿no ve? En el oriente o en las películas. Entonces, se lo enlaza, se lo estrangula y se lo corta. Y fíjense, aquí está la base que ha quedado, donde estaba el pólipo, ya no hay pólipo y aquí está el pólipo extraído. ¿Ya? Repito para terminar, últimas pruebas complementarias que se usan. La cápsula endoscópica, como dicen, no, este es un dispositivo, es una cámara en forma de cápsula, es chiquitita, por eso se llama cápsula, ¿no? Que tiene un lente inalámbrico, ¿ya? De distancia, es decir, capta imágenes, ¿no? De manera inalámbrica que la transmite a un aparato que el paciente lo tiene colgado por fuera de su cuerpo, ¿no? Tiene la capacidad, perdón, de obtener 2 imágenes por segundo de todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, desde que entra al cuerpo hasta que sale, porque el paciente tiene que defecar y eliminar la cápsula para que se analicen las imágenes, ¿no? Saca 2 fotos por segundo. Imagínense la cantidad de fotos que hay que analizar. Pero bueno, ¿ya? Las imágenes se transmiten por radiotelemetría, ¿ya? Las transmite de manera inalámbrica, ¿no? Hacia un dispositivo que recibe las imágenes que está colgando en el cuerpo, por fuera del cuerpo del paciente, con una maletita, ¿ya? Está indicada principalmente para el estudio del sangrado del tracto digestivo oculto, ¿ya? Hay una prueba que se utiliza en pruebas de pesquisa de cáncer de colon que se llama sangre oculta análisis, que se hace en heces fecales, o también está indicada en pacientes con anemia de ninguna causa, no, o sea, de causa no establecida. Y si la prueba de sangre oculta en heces da positivo, hay que hacer colonoscopía, si la colonoscopía da sale negativa, una cápsula endoscópica, ¿no? Para que esta nos investiga todito el tubo digestivo. Como han visto, la limitante de la endoscopía alta llega solamente hasta la segunda porción del duodeno y la colonoscopía solo es para el colon. Entonces, para investigar el resto del intestino delgado principalmente, yeyuno e ilion, está la cápsula endoscópica, ¿no? Otras indicaciones para usar la cápsula endoscópica, evaluar tumores del intestino delgado, ¿no? Y enfermedad de Crohn del intestino delgado, que es una enfermedad inflamatoria. Aquí estamos viendo un esquema de cómo actúa la cápsula endoscópica dentro del intestino y aquí vemos un tumor de intestino delgado. La imagen es así circular porque, imagínense, el lente es chiquitito, microscópico, más chiquitito que el del endoscopio normal, deberá poder captar la imagen de un tumor en intestino delgado. Está contraindicado cuando sospecha de estenosis en cualquier parte del tubo digestivo, principalmente el esófago, porque se va a trancar y no va a entrar, ¿no? Va a provocar obstrucción o un cuadro de obstrucción intestinal parcial o total, ¿ya? Bueno, obviamente que les decía, ¿no? Sospecha de obstrucción intestinal delgado no hay que hacer. Contraindicaciones parciales en pacientes con demencia, porque los pacientes con demencia no tragan, no colaboran. Gastroparesia, porque si el estómago está paralizado, no va a progresar la cápsula, ¿no? Y presencia de marcapasos para que no interrumpa, ¿no? De manera electrónica o con sus pulsos electromagnéticos a marcapasos. Los pacientes con marcapasos no pueden someterse a cápsula endoscópica. Complicación, la más frecuente es que la cápsula se retenga en el cuerpo, a veces cuando hay estenosis, por ejemplo, cuando no se sabía, o cuando hay un tumor en el intestino delgado y pum, se ha quedado ahí, ¿no? Ya, ocurre hasta en el 25% de los pacientes, pero muchas veces hay que esperar nomás días o darle laxantes para que el paciente elimine, y en el peor de los casos tienen que entrar a operarlo y sacarle la cápsula, ¿no? Porque si hay un tumor, por ejemplo, se ha obstruido ahí, pues va a generar obstrucción intestinal, náuseas, vómitos y demás. La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica es un estudio mixto, es endoscópico radiológico. ¿Por qué se llama así? Colangiopancreatografía se refiere al contraste o al dibujo, la imagen radiológica de colangio, la vía biliar, y pancreato de la vía pancreática, es decir, conducto de Wilson, colédoco, conducto de Wilson, ¿ya? Colangiopancreatografía. Retrógrada porque si el método de contraste es un líquido
que pinta la vía biliar y pancreática, se le inyecta de abajo hacia arriba, en contra del flujo de la bilis, por eso es retrógrada, y endoscópica porque este estudio se hace por endoscopía. La colagiopancreatografía también se puede hacer por otros métodos, por punción, por vía oral, etcétera, ¿no? Pero en este caso es endoscópica, ¿ya? Nos sirve para evaluar a pacientes con sospecha de trastornos biliares, coledocolitiasis, por ejemplo, ictericia colestásica, pacientes con ictericia, coluria, cólea, con sospecha de coledocolitiasis, ¿ya? El antecedente de que el paciente comió chanchito, tenía piedras en la vesícula, no le da la gana de operarse, pero sí como de chanchito, al día siguiente o 12 horas después le viene un dolor cólico intenso, ha empezado a orinar oscuro, después se ha puesto amarillo, las cacas pálidas, un síndrome itérico colestásico. Entonces, ahí está indicado sospecha de trastornos biliares o pancreáticos, en el caso de pancreatitis crónica, por ejemplo, o tumores de páncreas, ¿no? Principalmente pedimos esta prueba cuando las imágenes, como la ecografía y la tomografía, no nos han dado la causa, por ejemplo, de la ictericia colestásica, ¿no? O cuando es necesario intervención terapéutica. A veces la ecografía detecta que hay dilatación de la vía biliar y ve una piedra en el colédoco, en ese caso el SP hay que entrar y va a resolver eso. Hace la intervención. Indicación, sospecha de trastornos biliares, ictericia colestática, les decía, ¿no? Posteriores a colecistectomías también, quejas posterior a cirugía de la vesícula, colangitis aguda es la indicación de emergencia, la colangitis aguda, que es la infección de la vía biliar, la tríada de Charcot, es ictericia, dolor abdominal y fiebre, es colangitis aguda, pancreatitis aguda por cálculos biliares, les decía, la ecografía ha detectado dilatación vía biliar y cálculo en el colédoco, y el paciente tiene pancreatitis, axilar SP, evaluación de anomalías de la vía biliar, digamos, en una tomografía ha salido quiste de colédoco, por ejemplo, hay que hacer RSP, manometría del esfínter del Lode, que eso jamás he visto, pero es una indicación. Sospecha de trastornos pancreáticos, dolor crónico en la parte superior del abdomen, compatible con origen pancreático, una pancreatitis crónica, pérdida de peso inexplicable, esteatorrea, que es diarrea, ¿no? Es la emisión de heces, ¿no? Con alto contenido de grasa, esteato es grasa, ¿no? Que es parte de los cuadros de mala absorción. Los cuadros de mala absorción en su mundo, una de las causas es la pancreatitis crónica. Pancreatitis recurrente de causa no filiable, evaluar anomalías pancreáticas, por ejemplo, un páncreas divisum, por ejemplo, en la tomografía, ¿no? Por ejemplo. Después, evaluar una coledocolitiasis, también hace terapéuticas, se llama esfínterotomía endoscópica, se hace un corte del esfínter de Oddi, o también llamada papila, para extraer los cálculos o para hacer un drenaje biliar. A veces hay una estenosis del colédoco por una infiltración de un tumor, entonces se hacen dilataciones de esa estenosis, se introducen prótesis, ¿no? Muy parecidas a la que hemos visto en la imagen anterior, ¿no? Aquí la imagen, el esquema rapidito de cómo está el endoscopio en la segunda porción del duodeno. Se introduce un catéter a la vía biliar. Fíjense, aquí está un calculito, ¿ya? Aquí está la imagen, ¿no? Un esquema a color de cómo está el endoscopio. Se introduce un catéter a la vía biliar. Aquí la imagen radiográfica que se toma, por eso es mixto, es endoscópico radiológico, se inyecta el contraste, aquí se ha pintado el colédoco que está dilatado, porque hay una piedrita por ahí, y se la está sacando, si notan aquí, si todos lo estoy girando así, ¿no? Es una piedra que se la está extrayendo, aquí se está haciendo una terapéutica, ¿no? Contraindicados relativamente presencia de un sistema biliar obstruido, es decir, una estenosis, dice, o un pseudoquiste pancreático documentado por tomografía, pues la pseudoquiste es una complicación de la pancreatitis, ¿ya? A menos que se planee un drenaje endoscópico quirúrgico de ese pseudoquiste, sí o sí hay que hacer, para ver si no está conectado ese pseudoquiste a la vía biliar. Complicaciones. Puede ser que el paciente le dé pancreatitis post-RCP. ¿Es una causa de pancreatitis la RCP? Sí, porque a veces se canula, muchas veces y accidentalmente, el Wilson en vez del colédoco, se canula el Wilson, que es al otro lado, y se puede desencadenar una pancreatitis, que es la complicación más frecuente del RCP, ¿no? Cuando se hace esfinterotomía, ¿qué es esto? Aquí se ha hecho un corte de la papila y a través del corte están sacando. Este corte que se llama esfinterotomía endoscópica puede sangrar,
puede perforar, a veces sin querer se pasan de corte y cortan el intestino, perforan el intestino, duodeno y pancreatitis aguda. Son las complicaciones, ¿no?, más frecuentes de la SP que hay que tener en cuenta también. Y para terminar, tenemos el ultrasonido endoscópico. Este también es un estudio mixto que consiste, ¿no?, no tener imágenes de ecografía, ¿no?, a través de un endoscopio. Es un equipo especial, grueso, es un endoscopio igualito que hemos visto las imágenes, que nada más que en la punta tiene un transductor similar al de los ecógrafos, ¿no? Y este tiene la capacidad de tener imágenes de ecografía o ultrasonido de muy alta resolución dentro del tracto gastrointestinal superior e inferior. Sus indicaciones es para estratificar un tumor de esófago, de estómago, de páncreas, de ampolla de Vater conductubilar, del recto, ¿ya? Entonces, cuando obviamente ya se ha detectado por endoscopías previas. Estratificación, es decir, qué profundidad tiene ese tumor, es una mucosa, submucosa, muscular, serosa, etc. Es el que mejor estratifica hasta dónde ha avanzado el tumor. Localización de tumores neuroendocrinos, como un gastrinoma, por ejemplo, un bipoma, que en el duodeno, un paciente con diarrea crónica y úlceras recurrentes, por ejemplo, ¿no? Evaluación de lesiones de masa, submucosa, sospecha de pancreatitis crónica. La tomografía es buena, pero este es mucho mejor. Detector de cálculos en la vía biliar. A veces hay cálculos bien chiquititos que la ecografía normal, ¿no?, que se hace por la barriguita, no detecta, pero la ecoscopía sí. Aspirar, toma de biopsias de ganglios, lesiones de tumores, ¿ya? Sospechas de fístulas, etcétera. Tiene las indicaciones bien específicas este estudio, que es bien interesante. Complicaciones, puede haber sangrados, obviamente perforación, como igual que la endoscopía normal, en alguien inexperto, puede ser sangrar un tumor, etcétera, ¿no? O, bueno, un sangrado cuando se ha llegado a funcionar un tumor, como estamos en este caso. Esta es la imagen que brinda. Este es el esquema, en un ecoendoscopio se llama. En la punta tiene trastorno de ecografía. Aquí se ha detectado una masa en el páncreas, ¿ya? Y esta es la imagen que nos está mostrando. Esta imagen circular es que corresponde al endoscopio, ¿no? Y esta imagen así gris, oscura, que ven aquí arriba, es la del tumor, ¿no? Y se está procediendo a tomar una biopsia a través de la ecoendoscopia, ¿ya? Si alguien tiene una duda, alguna pregunta, quieren que repita algo, hágamelo saber, por favor. Bueno, si eso es todo, les agradezco la asistencia y ahí hasta otra oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.